viento ancestral. Surcaron los mares los hijos del mar, con velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, casa, cultura, bahía, faro de tradición. Guardas en tus muros el murmullo del ayer. Desde las olas sagradas hasta el primer puerto. Es un programa de clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados oyentes, desde la voz de los Caras. Estamos con el programa Tejiendo Historias y Tradiciones, ¿no? Que corresponde pues a parte de especialmente de nuestra zona y la provincia y el país entero. Y recordamos pues tiempos pasados, recordamos épocas buenas, malas. Y aquí estamos, me acompaña este día el ingeniero Marcelo Nevares en cabina con Ginger, el abogado Carlos Arizaga y economista a la vez. Y brujo. ¿No? Y nuestro querido amigo también Patricio Plaza Adaza, entre los cuales pues Yaico Santos no está por el momento, pero ya lo tendremos en los próximos días nuevamente con nosotros porque está en una buena misión cumpliendo en Quito. En el día de hoy tenemos dos temas que quería, y tenemos también aquí a David Gustavo Romero Hidalgo con su programa que dice pues cómo son las cosas. Las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, es la misma, ¿no? Sí, es la misma cosa. El asunto es que creo que tiene algo de franqueza como la que yo siempre tengo. O sea, yo soy directo, digo las cosas como son, y él, yo no sé si ha copiado o fue idea directa del programa que él tiene a través de Facebook y otras redes sociales. En todo caso, hoy íbamos a hablar sobre cómo se originan las festividades de San Pedro y San Pablo, ¿no? ¿Cuál es el origen realmente? Y un poco sobre la repercusión que tiene hasta nuestros días, pues especialmente entre Manabí y Esmeraldas. O sea, también se celebra en la península de Santa Elena. Y en Imbabura. En Imbabura, en Huachala un poco, pero menos, con menos fuerza de lo que se hace. Posiblemente la más fuerte celebración que hay es en Jaramijó. En Picuazá también. En Picuazá también, ¿verdad? Sí. Ya, eso ahorita lo desarrollamos. Y el otro tema era el asunto monetario referente a cómo se instaló el Sucre y desde cuándo se instaló y quiénes fueron los protagonistas de aquella idea, y lamentablemente, porque ya no lo tenemos ahora, y que yo creo que a veces nos hace falta a muchos, porque antes ahorrábamos y podíamos salir de viaje y podíamos hacer otras cosas. Ahora con el dólar pues andamos a la tirijala. Bueno, Carlos, por favor, si hay dentro de lo que de ahí seguimos desarrollando, o Patricio. Yo antes de entrar en detalle, ¿no? Y en contexto, como se dice ahora, quisiera nuevamente, porque no se puede dejar pasar por alto un acto tan trascendental como es el aniversario número 80 de la radio La Voz de los Caras. Y siempre a través de las redes llegan las informaciones y llegan las invitaciones. Y el día de mañana me ha llegado una invitación para que acuda, porque es público, ¿no? Público, la invitación que llega para la sesión del municipio. Y el día de mañana, a las 9 de la mañana,
el pleno del municipio, con la presencia de los concejales y del alcalde, se va a proceder a aprobar, obviamente, pues, no solo por unanimidad, sino por aclamación, el homenaje que le van a dar a LBC Radio, La Voz de los Caras, por parte de la Municipalidad del Cantón Sucre, ahora que se llama GAT Cantonal Sucre, por los 80 años, y dejar abierta también la certeza, ya no posibilidad, de que en el aniversario de la cantonización o cantonalización, como se llama ahora, de Sucre, también se le haga el reconocimiento formal a LBC Radio por los 80 años. Como lo digo una vez más, este es un evento que no puede pasar por desapercibido, por olvidado, porque es un acto trascendental en la historia no solamente de la radiodifusión cantonal, provincial y nacional, sino en la vida misma de nuestra ciudad y de nuestro cantón. Aprovecho la oportunidad de verlo a Marcelo, que no tenía yo 2 semanas o 3 semanas desde esa fastuosa celebración que duró como 3 días, parecía fiesta patronal de los 80 años, en la que yo estuve, gracias a ustedes, invitado, y que pude degustar de esas delicateces, de esos ceviches, de esos secos, de los bocadillos y del buen ambiente que se vivió en aquel día. Entonces, una vez más, yo, pues, como ciudadano del pueblo llano, agradezco a la alcaldía, al GAT cantonal, por haber hecho eco de una petición mayoritaria de la ciudadanía del Cantón Sucre, para que se siga recordando y homenajeando a LBC Radio a través de su principal, el ingeniero Marcelo Nevares Fayoni, por los 80 años de esta prestigiosa institución. Eso es lo que quería aportar, mi querido Gustavito. Y como usted estaba diciendo a propósito de su nieto, que no sé quién lo indujo y todo, él sigue los buenos ejemplos. Entonces ha seguido el buen ejemplo suyo, y obviamente, como todos cuando somos jóvenes, queremos imitar, queremos parecernos a la persona que consideramos el ideal de vida. En este caso, pues él lo tiene a usted, y usted debe sentirse muy satisfecho de eso. Bueno, yo iba a comentar algo también, y yo creo que es propicio que el movimiento, y para que ustedes sepan, yo soy el agradecido por darme el espacio hoy día. La idea era que iba a venir don Jacob, pero él no nos puede acompañar porque está en Quito, y yo quiero hacer, por medio de la presente, entregarle un reconocimiento a don Marcelo Nevares Fayoni. Así que quiero que acerque para acá un ratito por el aniversario. Usted sabe el cariño que yo le tengo aquí a la radio y yo a usted. Bueno, bravo, Sí, bien, le hubieras traído también una felicitación también por los 80 años próximos a cumplir de edad. Bueno, en buena hora, ¿no? En buena hora. Mire usted, los reconocimientos de la radio, y en realidad pues son muy bien merecidos. Yo, sin lugar a dudas, pienso que es, aparte de ser una radio que cumple 80 años, es la única radio que mantiene que una familia la mantiene hasta la actualidad, porque si bien es cierto ha habido otras emisoras hasta un poco antiguas como la de Riobamba, no, pero que cambiaron de dueño o desaparecieron en Guayaquil mismo, en Quito mismo. Cadenas radiales como ¿no? Atalaya, como la de los hermanos Delgado, como Cenit, ¿no? En Radio Quito mismo, Radio Quito. ¿No? ¿Cuántas otras han habido en el país? Bueno, Radio Quito sigue todavía vigente, en 760 pero ha cambiado AM. Ya como 4 dueños. Digamos, desde los Mantilla hasta ahorita el grupo del Fantasma que llaman de México, que compró todo. Son 2 dueños que ha habido solamente. Claro, 3 dueños. Porque lo vendieron con el comercio. Bueno, claro, sí, pero es que eso compró el Fantasma, que se llama un empresario mexicano. González. Sí, González, que tiene algunos equipos. Medios de comunicación. Volviendo al tema, ya a los 80 años, pues vamos, ya son 160 más los 80 de Marcelo. Serían 160, ¿no? Gracias por la presencia que tenemos aquí, David Gustavo, con quien tenemos casi 2-3 veces por semana una buena tertulia, en donde él prácticamente hace pelear
siempre a dos típicos personajes de Bahía. Ambos se llaman Luis Alberto Mendoza Rodríguez. El uno es Chegoy y el otro Tico, ¿no? Los hace pelear a los dos. Digo que son los Mendoza. Exactamente, todo cae por Mendoza. Bueno, volviendo al tema para centrarnos. Y vamos a hablar de San Pedro y San Pablo. Hago solo un preámbulo, luego ustedes desarrollan porque son más manavistas que yo. Creo. A ver. San Pedro, pues la piedra. Simón Pedro, su verdadero nombre, pescador. Sobre él fundó la piedra, la primera iglesia. Cristo, uno de los apóstoles queridos. Lo negó 3 veces en la noche, pues hasta que el gallo cantase. Y luego, pues la figura de San Pablo, más conocido como Saulo o San Pablo de Tarso. Correcto. Que de los 12 apóstoles fue el único que llegó a la vejez. El resto de evangelistas o apóstoles fueron masacrados, sacrificados, tirados a los leones, crucificados inclusive de pie, una simbología de un anatema de burla en contra del nazareno. Entonces, frente a esa circunstancialidad, nos llegó hasta la época de acá de la colonia. Somos parte, nosotros integrantes de la España iberoamericana o llamado el mundo colonial. Pues estas dos festividades de San Pedro y San Pablo, no recuerdo cuál es blanco, cuál es negro, recuerdo algunas cuestiones. Viví muy fuerte eso en Picuazá, yo viví en Puerto Viejo, el barrio San Pablo de Puerto Viejo, uno de los que más celebra dentro de Manabí, y en la sierra pues lo he vivido en la provincia de Imbabura, precisamente en el lago San Pablo del Lago o la parroquia González Suárez, donde se ve de fuerte. Esta tradición pues se ha mantenido durante muchos tiempos que yo recuerde, mucho tiempo, muy fuerte aquí en la Unidas Plaza. Ha desaparecido la raigambre con el tiempo, y con ese antecedente pues de quién es el que no bailó jamás algún momento en San Pedro y San Pablo, sea con disco, con DJ, con banda de pueblo, con lo que sea, pero bailó. Con ese antecedente y ese preámbulo pues ya sabemos quién es San Pedro y San Pablo, pues en la parte histórica bíblica, y con eso pues le cedo el micrófono en este momento a Piño para ver que si tú alguna vez bailaste con San Pedro o con San Pablo. Por supuesto. ¿Viajaste ferrocarril o viajaste a pie o viajaste en tren? No, yo ya no alcancé el ferrocarril. Yo no alcancé eso, creo que fue hasta el año 64. Yo no tengo el menor de los recuerdos 63. de 63, yo tenía apenas 3 años. No tengo el menor recuerdo de eso, solamente en la tradición, en la historia, en la leyenda de los viajes que hacía mi padre y de las crónicas que salían en el diario de esa época, El Globo, El Nuevo Mundo, en las reseñas que hace de los viajes, viajeros a tal lado y viajeros... Tu papá, el doctor Sergio Plaza Costa, viajaba todos los sábados religiosamente. Sí, efectivamente. Salía a las 8 de la mañana en el primer turno del ferrocarril. Él salía primero a Calceta, después iba hasta Pichincha. Iba con su asesoría jurídica. El viaje de Quiroga. Sí, el viaje era un viaje extenuante. A mí me tocó ya de mayor edad, 8 años, 9 años, acompañarlo a mi padre, y ahí recién pude colegir por qué era que mi padre viajaba todos los días, todos los fines de semana, casi todos los fines de semana viajaba, porque era una plaza extraordinariamente buena. ¿En la parte legal? Claro, en la parte legal. Llegaba gente del otro lado, porque cruzando el puente ya estaba en la provincia de... Y la buena comida, tu papá era buen diente, ¿eh? Por supuesto, y aparte de esto, las buenas hembras. Pero yo en esa época no la visoraba bien el tema, ¿no? Usted después fue que se volvió mujeriego. No, jamás. Después. Entonces lo que yo recuerdo es que nosotros llegábamos en la tarde y ya pues mi papá me tenía planificado mi agenda. Ya él planificaba mi agenda. Entonces él decía, merendamos en la casa de una familia, no me recuerdo, era apellido Párraga, papá de Luis Alberto Párraga, Luis Alberto Párraga, lo que se llamaba, era familia de Bosco Pino. El Luis Antonio Párraga, perdón, el ingeniero Luis Antonio Párraga. El señor Párraga lo recibía mi padre en la casa, ahí tenía una disposición para él, y después él me conducía hasta el cine. Entonces en esa época se acostumbraban a 2 películas. Claro, obviamente, o triple. En una de ellas me quedaba dormido, pues ya cuando ya llegaba, 11 de la noche, 10 de la noche, ya pues mi papá había hecho lo que tenía que hacer. Entonces ya yo era completamente inocente de lo que había ocurrido. En todo caso, solamente hago eso porque Gustavito me dijo pues el famoso viaje a Tosagua, a Calceta y después a Pichincha. Pero los recuerdos que yo tengo de San Pedro y San Pablo
Inicialmente fueron extremadamente inocentes, es decir, muchachos. Íbamos en bicicleta, que teníamos nosotros en esa época, eran dos bicicletas Atus, una grande y una pequeña, y ahí nos movilizábamos. Entonces íbamos a la fiesta, a los fiestas en el día, porque era yo la menor de edad, y lo que había allí era mucha comida criolla, muchas tendaladas, había los famosos dulces mosqueados, carruseles, y a los carruseles, había los ensacados, había los buenos juegos de toda índole, ¿no? Y aparte de eso, los tiros al blanco, que si tú apuntabas no le dabas, pero si no apuntabas sí le dabas. O sea, tenías que apuntar en medio. El cañón estaba torcido. Tiraba la maldita sea. Entonces tirabas y ahí apuntabas y no lo lograbas. Entonces eran unas fiestas realmente bonitas para la niñez y para la pequeña adolescencia. Pero ya de jóvenes, bueno, eso ya cambiaba el panorama, porque eran, como se decía en esa época, están sonados los San Pedro y San Pablo. Entonces uno iba, en la tarde ya se iba listando, haciendo las cosas necesarias, y en la época mía había primero la recepción oficial, que había que hacer como una especie de preámbulo y pasar por la aduana en la casa de don Felipe García. Don Felipe García era un hombre extremadamente generoso y atendía de una forma espléndida. Entonces ahí habían los grandes bacanales de comidas y de bebidas. Entonces ahí nos quedábamos hasta las 10 de la noche y de ahí inmediatamente al baile, que era en la propiedad piladora. En la piladora. Entonces nos hacíamos fila para pasar de la casa de don Felipe a la piladora, donde había una fiesta, un baile con conjunto. Así es. Ahí bailábamos y disfrutábamos, y como nosotros formábamos parte de la trupe de don Felipe García, era, como decimos ahora comúnmente, abacamú. Y en casa propia. Ya, en casa propia, o sea, no gastábamos un peso, y ahí teníamos el resguardo. ¿Por qué teníamos el resguardo económico? Porque una vez que se terminaba la fiesta, en esa época que con la bendición de Dios no había problemas de ninguna clase, aparte de alguna reyerta menor, un botellazo mal planteado, pero, o sea, la fiesta terminaba a las 3 de la mañana, y si había algún generoso, pagaba una hora más de la orquesta, y la orquesta se quedaba tocando hasta las 4 de la mañana. Entonces a las 4 de la mañana ya uno salía. Yo era muchacho joven, bien alimentado, bien papiado, con un cuerpo bastante pronunciado, voluminoso, con un buen estómago, un buen cerebro y una buena predisposición orgánica. Entonces a las 4 o 5 salíamos a seguirla. A seguir significaba a seguir la fiesta a seguir el chupi y la comida, en pocas palabras. En las tendaladas armadas por los charapotitos. Así ahí había otra fiesta. Al remate, esa es lo que llaman en los Estados Unidos, y ahora también after hour. Es decir, después de la fiesta. O el calentado. Entonces, que llaman en la ciudad. Ahí había la posibilidad de seguir en el disfrute 7, 8, 9, 10 de la mañana, hasta que el dinero se acababa. O hasta que el cuerpo aguantara. Y aparte de eso aparecía siempre algún generoso. Ya con el dinero acabado, extinguido en los bolsillos, aparecía siempre algún generoso y decía, los invito. Y nosotros obviamente teníamos que responder de una forma caballerosa a esa gentil invitación, y aceptábamos gustoso, allí sí, haciendo uso de lo que tú acabas de decir, Carlos, hasta que el cuerpo aguantara. Entonces, esa era la fiesta sin problemas, sin ninguna clase de reyertas mayúsculas, y todo el mundo se divertía a más no poder. Patricio Plaza nos acaba de dar una reseña de todo lo que era, a grandes rasgos y con un breve momento de jocosidad, lo que eran, y ojalá volvieran a ser esos bellísimos San Pedro y San Pablo. Retoma usted, Gustavito. ¿Usted qué vivió de San Pedro y San Pablo? También igual, o sea, nosotros viajábamos a los San Pedro y San Pablo en el ferrocarril. ¿Ya? ¿No? Y efectivamente, pero no nos quedábamos como habla Patricio hasta la madrugada, ¿no? Para nosotros era más limitado el tiempo. Pero yo recuerdo muy bien lo que le decía hace un momento a Patricio, ver al doctor, porque yo estaba de la estación a 50 metros, donde vivíamos nosotros. Iba, por ejemplo, don José Salame Hidrobo, el día sábado también embarcaba en el ferrocarril, en los carriles embarcaba
4 cajas de madera, cada caja contenía 1 galón de brillantina líquida que él llevaba, y esa era vendida en Chone, Calceta, Tosagua y Junín. Eran feriantes. Era parte de entonces, su claro. actividad. Entre otras... Era de Drocaras, pues, ¿no? Drocaras, claro. Droguería Caracas en esa época. Entre otras actividades que había de muchísima gente que viajaba entre Bahía y Calceta. Nosotros teníamos un tío abuelo que era don Dimas Zambrano Patrón. Él, la función de él en el ferrocarril era chequear los puentes de metal, reajustar los puentes de metal, era ese su oficio. Y todos los fines de semana, como inspección, venía hasta la casa. O sea, llegaba y se iba al día siguiente, el domingo. Bueno, yo quería más que nada retomar el asunto, cómo se originan los San Pedro y San Pablo. Lo que es las festividades, exactamente. Esto nace propiamente, los primeros protagonistas en 1557. A la llegada de los españoles. Un barco negrero, ya lo ves, que se llamaba Alonso Illescas, se llamaba el comerciante, era un español, un sevillano, que hacía el comercio entre Asia, Europa y América. Entonces, como hablaban mucho del oro y las esmeraldas en esta zona, él se arriesga con un barco con seda china, y entre otros utensilios, y a su vez los negros de África que traía. Él era negrero. Él tenía en su casa en Sevilla pues una cárcel propiamente propia, particular, donde encerraba a los negros y luego los trasladaba a América y los vendía en Lima y en Santiago de Chile, en Valparaíso. Resulta que en la zona nuestra, de la costa nuestra, tanto el Cabo Pasado como el Cabo San Francisco han sido siempre 2 hitos de aguas bravas en cierta época del verano e incluso de invierno cuando hay tempestades. Y efectivamente venía el barco y lo coge una tempestad y una contracorriente justo frente al Cabo San Francisco, y un bandazo de un tumbo le abre unas aguas y el barco entra un poco a tierra y no se dieron cuenta y se metió sobre un piedrero. Y total es que el barco fracasa allí, y para no perder los negros le sacan los grilletes y los dejan que naden a la orilla. Pero habían 17 varones y 6 mujeres. No, muy hábiles, ellos llegan a tierra y se esconden y comienzan a llevarse las armas y las cosas que habían, y propiamente se hace un pequeño pelotón armado para defenderse y ya no los puedan capturar. Frente a las costas de San Francisco, el Cabo San Francisco, o sea, Galera. En Galera, Punta Galera. Punta Galera. Total es que entra esta gente, no los pueden capturar los españoles, y ellos se meten tierra adentro, logran dominar, como iban armados, dominar a los indígenas que habían allí, luego se fusiona con los indígenas y no había español que los pueda tocar por muchísimos años, ¿no? Y comienza la fusión de una nueva raza. Entonces, correcto, ahí vienen aparecen los mulatos, aparecen los cuarteados, más que llaman. Los cruces, los mestizajes con los negros e indígenas. Incluso se dice pues que Alonso se puso el nombre de su patrón, Alonso de Illescas, el Antón, el negro dominante, y logra casarse con una indígena, una hija de un cacique, y eso hace que esa fusión pues haya un respeto único, y que el Alonso de Illescas logre hacer una dominación dentro de los mismos indígenas en toda la región. Se hicieron muy famosos, y luego cuando los españoles comenzaron en el 1600 a querer incursionar esa zona, nunca pudieron hacerlo. Por eso es que la dominación de la raza negra en Esmeralda pues prosperó, y Esmeralda no fue un reducto español sino hasta 1700, casi el finales de 1700. Y ahí se originan, en esas reyertas que habían entre españoles y negros, se origina el problema y aparece lo de San Pedro y San Pablo. ¿Cómo así? El gobierno negro y el gobierno blanco. O sea, había 2 gobiernos que querían manejar la zona de San Francisco, de Atacame, la zona de Atacame, desde San Francisco para adentro. Total es que
estas batallas, había se habían formado pues 2 pelotones y tuvieron una reyerta justamente para un 25 de diciembre, 24 de diciembre. Y logran los españoles que tuvieran un receso por la fiesta navideña. Entonces hablan con el del gobierno blanco con el gobierno negro en aquella época. O sea, los que estaban comandando se ponen de acuerdo y evitan tener confrontación en ese lapso. Entonces ahí nacen los gobiernos de los San Pedro y San Pablo. Un momentito, usted. ¿Tú has estado, David Gustavo, en alguna fiesta de San Pedro y San Pablo? ¿Te gusta, sabes? A ver, no sé si... Sí tiene salida. Sí, estás con sonido. ¿Hola? Sí tiene salida. Sí, bueno, yo personalmente, como decía aquí Piño, si lo puedo... No, con toda confianza. Sí, yo no tuve la oportunidad de vivir lo que tiene que ver con las fiestas. Con las fiestas, pero sí tuve la oportunidad de ver ahí en mi barrio. ¿En tu barrio? En Acuarela. Ahí al frente siempre se hacían las fiestas de San Pedro y San Pablo, pero no era que yo iba todos los años a disfrutar de la fiesta, a participar. A participar. Y yo quería corregirle algo que dijo Piño. Era after party, como se lo llama ahora. Ya, ahora dice sí, pero en Estados Unidos le dicen after hour. Sí. Después de la hora, sí. Allá se llama así. Sí. Eso nomás quería. Claro, correcto. Pero Gustavito, ya ves por qué te tengo amenazado. Es que tengo una amenaza en contra de su nieto, él sabe. Le dije que este año tiene que ir a estudiar, ¿sí? Sino que anda entre 3 carreras. Anda entre derecho, anda entre chef y algo más que no recuerdo que las otras vez gustaba. Entonces le dije, lo que tiene que salir es profesional. Claro. ¿Sí? Claro, eres brillante, además me consta porque los hace pelear siempre a Tico con Echegoyen y con argumentos jurídicos. Y quiere yo que sea abogado de él para demandar a los dos. Buena, ¿no? Sí, buena, ¿no? O sea, capacidad, hay lo que quieras. Bueno, retomando. Una pregunta, Gustavito. Sí. A ver, según la reseña histórica que nos está haciendo esto, del proceso del festejo de San Pedro y San Pablo. Del nacimiento. Sí, obviamente, pues, es en base al homenaje, digamos así, que se le hace a la presencia de esos dos, San Pedro y Pablo. La pregunta, y después con el advenimiento de estos gobiernos, ¿qué se convirtió en una fiesta pagana ya o una mezcla? Correcto. Por eso estoy preguntando. Los dos. Sí, pero después pero ¿qué tiene que ver los gobiernos, los negros? ¿Qué representan cada gestión? Las culebras, ¿qué representan? Las culebras. Espérate un ratito. Esa es la pregunta. Ya, ahí vamos, pero primero vamos con el corte. Marcelo, ¿vamos a un corte? Sí, porque si no, los auspiciantes nos cortan. Sí, la cuchilla. Ese es más grave. No te desconectes, ya regresamos en Tropical Mix. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Canas. 9:32. El Patronato de Amparo Social del Cantón Sucre informa a la ciudadanía y especialmente a los habitantes de las comunidades de la parroquia Charapotó que no hay médicos, técnicos o representantes del Patronato de Amparo Social del Cantón Sucre realizando visitas o atenciones a domicilio en ningún sector del cantón. Advertimos que personas con protervas intenciones están utilizando el nombre de la institución, visitando personas en sus domicilios para ofrecer servicios médicos, audífonos e inscripciones de bono a cambio de dinero. Aclaramos enfáticamente que la atención de nuestros médicos en consultorio o en brigadas comunitarias y la entrega de medicamentos es totalmente gratuita. Rechazamos enérgicamente estas acciones dolosas que pretenden mancillar el nombre y prestigio ganado de una institución creada para servir a las familias, cuidando su salud física y mental. Exhortamos a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones. En caso de estafa, presentar la denuncia
ante las autoridades competentes con el objetivo de frenar estos hechos ilícitos que se han suscitado en varias comunidades de la parroquia Charapotó. El Patronato de Amparo Social del Cantón Sucre está para servir, no para lucrar. En el patronato cuidamos tu salud, cuidamos tu bienestar. Atención socios, ¿aún no tienes tu app COP móvil? Descárgala hoy mismo y lleva tu COP Chone en el bolsillo. Consulta saldos, haz transferencias, paga tus servicios y más. Todo desde tu celular donde estés y cuando quieras. COP móvil, fácil, rápido y seguro. Disponible ya en Google Play y App Store. Tu cooperativa Chone, siempre contigo. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros. Con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Dueñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más. Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza, con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de repuestos Auto Store tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio del mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto Dueñas en Leonidas Plaza. Información al 098-97-42-94-6, 098-65-22-104. Almacén de repuestos Auto Store, la solución a tu alcance. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Continuamos con nuestro programa de Tejiendo Historias y Tradiciones. Estábamos en la pregunta que nos había hecho Patricio sobre el origen de si es fiesta pagana o fiesta religiosa. Y los significados de cada y los significados de ciertas cosas que se dan, ¿no? Entonces ha habido mucho la costumbre en la provincia de Manabí de que aparece una culebra matacaballo. Entonces conocemos que la culebra matacaballos no trae colmillos. Es una culebra que bajo la presión de la fuerza de su cuerpo, es una constrictor, ahoga al animal que lo coge por el cuello y se le enreda y propiamente lo asfixia. Ella no muerde. Y ventajosamente, pues muchas personas con mucha habilidad la tienen como parte de su séquito o como su mascota, ¿no? Y ha sido muy utilizada dentro del San Pedro y San Pablo, más que, yo diría, como un temor religioso, más que cualquier otra cosa. Entonces le dicen, no, es que si tú no contribuyes a la fiesta, la culebra va a llegar a tu casa. Y en algunos casos ha habido coincidencias y en otros pues ha habido a propósito que iban y le dejaban una culebra enredada en la casa para que se suba y ya la persona tenía el temor y contribuía a la
Yo pensaba más bien que era un complemento a la historia de Adán y Eva. Mi esposa, que es de justo ahí de la zona del Achote, ahí se crió, ahí acá en Bahía, y ahí está la finca. Mi esposa le tiene un temor increíble a las culebras, ¿no? Sí, ¿no? Hay personas que a las culebras le oyen, Yo ¿no? también tengo ancestros campesinos. Solía decirse en la hacienda de mi abuelo en Junín que la mujer y la culebra no se llevan. Siempre decían eso, no sé por qué. Claro, para mí que era una reflexión. Me pareció sexista. Sí, discriminatoria y sexista. Muy tradicional, antiguo. Eso es como decir que pobre Satanás que no tuvo suegra. Más o menos similar, ¿no? Muy buena. Bueno, y estas festividades que decíamos se dieron justamente. El gobierno blanco y negro aparece después de esta tregua. No, estamos hablando ya del 1600 para acá. Y luego se hacen las festividades ya en la armonía que llegan a tener blancos y negros. Y se forman las festividades normales y es más enraizada estaba diciendo yo, desde Atacames, Esmeraldas, San Francisco, Cabo San Francisco, que la población allí, Muisne, ¿no? Y luego tenemos en Cojimíes también con menos fuerza, en Jama, que se hace también, se celebra todos los años, hay una gran fiesta que hay los dos gobiernos y propiamente pues los dos gobiernos patrocinan la fiesta y costean comida y bebida al pueblo. Esa es la tradición Otra pregunta también, Gustavito, usted que es el historiador del grupo. ¿Los gobiernos blancos y negros son gobiernos democráticos, totalitarios, hereditarios? Y hago esta pregunta porque que yo tengo uso de razón. Un gobierno negro está regentado por los señores Espinosa, mis buenos amigos, ya tienen pues por lo menos 50 años en el gobierno. Y hay otro que está regentado por mi buen amigo Pepito Bola, que también tiene como cerca de 40 años en el ejercicio del poder. Esa es una alta demostración democrática. Quiero saber si hay democracia, ahí hay totalitarismo o es hereditario. Usted que debe conocer eso. No vayas a visitarlo porque esa pregunta fue muy pienso que el asunto es el siguiente. Uno es la devoción. Claro. Una parte es la devoción y la otra parte es el Kupski. O sea, la parte económica. La parte económica, porque esto significa que, por ejemplo, el gobierno blanco tiene que hacer la cinta para el ministro de gobierno, el ministro de economía, las reinas, las reinas, los gobernadores, los que quieran ellos nombrar. Entonces muchas veces muchos de los nombrados no tienen la capacidad económica para su presentación. Entonces los auspiciantes de la fiesta tienen que pagar a veces 20, 30 cintas. En el caso de Espinosa, y la comida y toda esta cosa. En el caso de Espinosa lo digo porque Manuel Espinosa, un ingeniero de prestigio de la localidad, con asiento en Leonidas Plaza, él fue alumno mío en el Colegio Alfaro. Entonces los amigos le decían que cuál era una de sus aspiraciones. Entonces él decía desde esa época que iba a estudiar ingeniería o arquitectura para convertirse en constructor y que posteriormente su otra aspiración o ambición era formar parte de un gobierno de San Pedro y San Pablo. Ambos le han cumplido porque es un profesional de la construcción y yo creo que tiene ya por lo menos unos 15 años siendo presidente de uno de los gobiernos de San Pedro y San Pablo. Este sistema de financiamiento de todos los diversos tipos de festividades católicas siempre se le denomina en forma general el prioste. Claro. ¿Sí? Es el que paga. Una de las festividades de más connotadas a nivel internacional ecuatoriano es la famosa Mama Negra de la Tacunga, su tierra de sus ancestros. En la Tacunga se nombra al personaje más relevante, o no más importante, más relevante del periodo que se va a celebrar la Mama Negra. Y efectivamente, quien hace de Mama Negra, más del altísimo honor, se tiene que vestir de mujer, le tiñen la cara de negro con bacerola, es una fiesta muy fuerte, usa mucho dinero, le toca hacer también de prioste, es decir, pagar. Todo esto pues viene de eso. Continuando acá con la parte nuestra de San Pedro y San Pablo, Gustavito, estamos ya en el centro de Manabí.
Hacia el sur usted hablaba de Jaramijó y yo hablaba de Picuazá, claro. Hacia allá. Y, por ejemplo, en Jaramijó, pues, hay gente que se va a Estados Unidos, trabaja todo un año, Ya. recoge la plata y esa plata exclusivamente es para gastarlas y se visten de generales, se visten De todas las de ley. con todas las medallas y todos los atuendos y trabajan todo un año para la fiesta. Y hay otros que son agricultores, por ejemplo, que esa cosecha de si a ellos les toca hacer los priostas, esa cosecha está dedicada la producción a gastarla en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Piño, ¿tú has Sí, alguna fiesta en el sur? Por supuesto. A propósito, mire, en buena Y hora Pijapa también la celebra. siempre es importante estar escuchando porque allí uno comienza a hacer el recorderis del tema. Y voy a contar una anécdota especial que me ocurrió a mí. Año 85 yo fui a trabajar a Manta. Fui secretario del alcalde de aquel entonces, el abogado Onofre de Llena. San Pablo de Manta. San Pablo de Manta. Y ahí había, a propósito de lo que acaba de mencionar Gustavito, había en esa época los dos polos de desarrollo en el extranjero, eran los Estados Unidos, y aquellos que no tenían, no lograban conseguir visas, iban a Venezuela. Claro. Venezuela era otro polo de desarrollo económico impresionante. Francisco Cuello fue uno de los primeros ¿Qué migrantes pasa de con este generación? tema? Había o existe todavía una famosa compañía en Venezuela que se llama Polar, que es la compañía Polar, que entre otras cosas tiene distribución de cerveza. La famosa cerveza Polar, que es una cerveza chiquita, buena, muy rica. Dentro de los convenios de trabajo que había, la cerveza Polar, había por lo menos en esa época yo recuerdo cerca de 300 empleados ecuatorianos en la cervecería Polar. Y de esos 300, el 80% eran de Manta y del Aromo. Ya. Entonces, con antelación al festejo, llegaba un contenedor al puerto de Manta, repleto de cuestiones que venían de Venezuela, la cervecería Polar. Y obviamente con el permiso debido para que esta gente hiciera su festejo. Y nos tocó ir, yo creo que fui un par de años, yo trabajé 3 años con el abogado de Llena, y me tocó ir un par de años, yo estaba, como diría el doctor, el abogado Fernando Jalí, en la flor de la canela, 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Que había los temas que tú acabas de mencionar, generales, claro. Ahí no llegaban solamente al gobierno, y el desfile era a caballo. ¿Ya? Desfilaban a caballo. Bueno, a lo mejor en barco, Ya eran 2 días y 3 días de festejo ininterrumpido. Era una cosa fastuosa. Nunca me volví a encontrar con el tema de la famosa cervecería Polar, que una de las cláusulas de convenio entre sus empleados era facilitarles todos los años un contenedor lleno de productos para que vengan a disfrutar a su pueblo, que era San Pablo de Manta, y al lugar de origen, que era el Aromo. Sí. Interesante a propósito de lo que estaba recordando. Nunca ha habido mezquindad, diría yo, para esta fiesta. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Jama, donde los protagonistas más antiguos eran don Arturo Ceballos y don Néstor Miguel, ¿no? Y un año le tocaba a uno, un año le tocaba a otro le tocaba a don Marco Ceballos, no, o sea, se iban como turnando, pero toda la un año los liberales y otro año los velasquistas. Correcto, así era. Y después yo me acuerdo que cuando yo monté la fábrica de hielo en Jama, me invitaron a mí a ser presidente blanco del comité. Entonces pregunté, bueno, ¿cómo es esto? Ya me explicaron, y ese chiste me costó como 20.000 sucres en aquella época. No era nada agradable. No, pero era parte de una tradición, claro. Y tú no puedes quedar mal con un pueblo. Por supuesto. Y además usted ya estaba parte integrante de la sociedad ya jameña. Claro. No podía quedar solayado, ¿no? Me explicaron, bueno, sabes que esto es así. Entonces el presidente negro era Moreira, no recuerdo el nombre, que él trabajaba más bien en Guayaquil, era jameño, pero trabajaba en Guayaquil, en la bahía, y le iba muy bien también. Entonces él también, yo puse comida, 400 platos de comida, 10 cajas de whisky, nada de aguardiente.
Y Moreira trajo 10 cajas de whisky y otros 400 platos en el restaurante. Para quedar chato. Entonces la gente iba, se le entregaba el ticket y la gente iba y se servía. Bueno, todas esas buenas costumbres en el momento actual. Y la orquesta también. La orquesta también, de paso. A ver, Gustavo, ¿quiere aportar algo? Iba a aportar algo de lo que ustedes estaban comentando de lo de Polar y de lo de el whisky. Cuando yo veía que se hacía siempre y no sé, y sáquenme de la ignorancia y de la duda. Cuando yo veía que se vendía mucho que la cerveza Pilsener Light o la Pilsener normal en todas las fiestas de San Pedro y San Pablo. No sé si es que hay que seguir haciendo así. David, es una cuestión climatológica. Claro. La bebida por ancestro de la costa, fuera del aguardiente, por el motivo de calor. Acuérdate que el 29 de junio, que es el día de San Pedro y San Pablo, todavía es un mes caluroso. Claro. Y el costeño se ha caracterizado por ser cervecero a la cerveza tradicional, de la que es de 9 grados, y que de paso no es de trigo, es de cualquier cosa menos de trigo. Claro. Porque ya acá importar cebada es demasiado costoso. Y mira, y es muy chistoso, ¿no? Cerca de Baños hay un pueblito que se llama Salasaca, un cantón Salasaca, donde hay uno de los mejores tejidos del Ecuador. Claro. Y ahí en cambio es lo contrario, es una cuestión fantástica. Ahí toman los indígenas solo cerveza, pero cerveza caliente. ¿Sí? Sí, tienen esa costumbre, ¿no? Al clima, como se dice. Y sí, Gustavito, pero el clima de noche está fresca, pero en el día está caliente, igual la toma. Claro. Son criterios, creencias, ¿no? Claro. Entonces lo que dice Gustavito es cierto, en ciertas fiestas había whisky, había aguardiente, claro, y también había la cerveza, ¿no? Y mira, que toman las 3 bebidas. El ron aparece mucho después, al menos cuando yo era estudiante, claro. Creo que Piño, tú eres más o menos un año más menor que yo. Lo que chupábamos nosotros era cristal, ¿sí? Y cuando por ahí con coco. Y por ahí cuando remábamos en alguna fiesta era un black and white, un white horse, claro. Un bat 69, sí, eso era un white level, ya, y los whisky de 12 años que te caían, era Presidente, Buchanan, Old Party, House of Monks, la Casa de los Monks. Ya, pero eso no significaba que una fiesta de San Pedro y San Pablo, un prioste que tenía mayor cantidad de dinero tampoco pusiera la fiesta al centro, ¿no? Ya, otra cosa que no sé si ustedes recuerdan dentro de estas fiestas era el comisario. Entonces cuando alguien cometía algún error en la fiesta, a la cárcel, iba a la cárcel y tenía que pagar una multa para poder salir. Era una forma también de recaudar dinero. Y la otra forma de recaudar dinero era que contrataban a una orquesta, a una banda, del pueblo, y esa banda daba serenatas que había que pagarlas. Entonces eran formas de recaudar dinero para hacer luego la fiesta. Y otros que venían, por ejemplo, de diferentes lugares, como especialmente de Chonitosagua, cargaban la culebra en el cuello y cargaban la figura de San Pedro y San Pablo al frente y iban al almacén a pedir una contribución. ¿Y usted sabe qué era esa culebra? La medida de veces. Era de balsa. No, era de balsa. También. Sí, era articulada, era muy simpática. ¿Te acuerdas, Piño, que era articulada con piola de trompo? Y se movía la culebrita. Y antes de que aparezca la culebra aparecían unos que con las banderas que abrían paso, ¿no? Claro, iban limpiando el camino. Y a propósito de lo que acaba de mencionar de las bandas del pueblo, aparte de Morisqueta, César Jama, que formaba parte de esa legendaria banda del pueblo, ¿hay alguien otro con vida de esos miembros de la banda del pueblo? Ustedes que también andan en la calle, que son territoriales. De los últimos Acosta murió. Claro. También de pueblo. ¿Tú sabes algo de eso, Marcelo? ¿Algún miembro, aparte de César Jama? Miñongo no era parte de la última banda del pueblo también. Yo tengo una foto muy antigua de esa banda. Voy a ver si la tengo a la mano ahorita. Y de los que está vivo solamente César. No, Miñongo también, Miñongo de pueblo. Miñongo viene en la segunda etapa. Claro. Porque la primera, cuando tocaban aquí afuera de la iglesia de la Merced, habían ahí que incluso yo recuerdo. Arturo Jama. Había uno de los Jama que tenía un sobrenombre y tocaba el trombón.
Y entonces cuando los muchachos de Fregado le gritaban afuera de la iglesia, no era Cachupín, era otro sobrenombre. Y entonces él dejaba botada la banda para ir a corretear a los muchachos. A perseguirlo, sí. Déjeme ver si rescato la foto. Sí, bueno, otra cosa que quería remarcar esto, porque me lo preguntaban justamente ayer, sobre los negros o la raza afro en el Ecuador. Por favor, ahí un paréntesis con mucho acierto. Por mi experiencia docente en pregrado y posgrado, disculpen que digan eso, yo he tenido algunas alumnas de Esmeraldas y más de San Lorenzo, y me han resultado extraordinarias alumnas. Y yo una vez, hace mucho tiempo, yo le dije a una alumna muy inteligente, ahora es economista, Katy Valencia, le dije: aquí, compañera, usted que es la raza afroamericana, y me dijo: economista, con mayor respeto, lo aprecio, lo quiero muchísimo, pero cuando se dirige a mí no me diga que soy de la raza afroamericana, nosotros somos de raza negra. Ellos no aceptan el término. Algunos, a otros les molesta. Tal es el caso, sí. No, depende de la forma que sea. Si es negro, sí, pero si le dice respetuosa. Tal es el caso, sí, que una de las asociaciones más grandes es ASONE. Y ASONE es Asociación de Negros Ecuatorianos. No dice afroecuatorianos. Ellos no aceptan el término. Discúlpenme ese paréntesis, porque hay esa cuestión histórica. Sí, ¿no? Ellos no aceptan afroecuatorianos. Yo a veces digo que, negros. Como yo, primero que soy esmeraldeño y viví mucho tiempo, entonces a muchos les ofende que les digan negro, con una forma despectiva. Y otros, como tú dices, pues no aceptan que son afro, sino que son negros. Exactamente. Son diferentes criterios, ¿no? Pero lo que quería yo más bien enmarcar es que alguien me decía: ¿cómo es posible que con 17 varones que llegaron en el buque y 6 mujeres había tanta en el país haya tanta cantidad de raza negra? Entonces la explicación es la siguiente: si bien es cierto eran 17, de los cuales murieron 6 en una de esas reyertas y quedaron 11 más las 6 mujeres, pero esa es una parte, la primera que llegó, porque luego vinieron otros a los cañaverales de la del río Daule y a las cacauteras. Eso fue otra cantidad de negros que llegaron así mismo como esclavos. Y ahí no termina. Y cuando los jesuitas querían cosechar sus haciendas en Imbabura, trajeron exactamente 2000, escúcheme esto, trajeron 2000 individuos de raza negra de Jamaica. Entonces, allí viene la gran población negra en la sierra y el Valle del Chota. Y el Valle de Piquiucho. Y otra cosa más, cuando se hacía el ferrocarril en finales de 1800, ya los albores de 1900, el ferrocarril de la sierra, el que aguantaba más era el jamaiqueño, que ya habían trabajado en líneas férreas en Centroamérica. Entonces trajeron 4.000 obreros, entre la mayoría eran negros. Entonces, de ahí la gran cantidad de raza negra que es que, Gustavito, hay una cuestión muy, muy simpática en el Valle de los Chota. El puente une dos provincias, ¿no? Si usted pasa el puente, está en el Carchi. Si antes el puente está en Imbabura, el puente divide, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de futbolistas realmente son del Carchi, no son de Imbabura, aunque parezca mentira, ¿no? Ulises La Cruz, Méndez son más bien del otro lado, llevando el término, ¿no? Y siempre cree que los jugadores son de Esmeraldas o de... No, los jugadores del Chota han dado más resultados que los Esmeraldas históricamente, han llegado a más. Y la otra cuestión es que si comparamos genéticamente, es decir, en lo que aparte de estructura, el negro de Esmeralda es muy diferente al negro del Chota, porque vinieron de dos la cuestión. Tu compadre Bolo Balda tiene un amigo común con nosotros que vive en Checoslovaquia, el famoso Héctor Ulises Ballesteros, de Esmeraldas. Él de raza negra. Y Don Valle, que así lo tratamos, se ponía bravísimo, pero así se enojaba. Cuando le decían negro. No, él aceptaba más bien que le dijéramos negro. No, se ponía bravísimo, era porque Bolo
y Don Valle comían donde una señora de raza negra del Chota. Y el hijo de ella jugaba muy bien ajedrez y perdía con Don Valle. Se moría de coraje Don Valle porque decía que cómo era posible que encontrara un negro hablando 33 como Serrano. Sí. No, claro, lo del Chota. Claro. Pero entonces era la molestia. Golo Valda se acordaba de esa anécdota muy bien. Pero son dos razas diferentes totalmente. Sí, totalmente. Son dos Por razas eso digo, diferentes. los que llegaron a Imbabura, claro, son los que trajeron de Jamaica. Exactamente, el negro jamaiquino. Pero también es africano. Claro. Es que también ahí hay dos cosas, Gustavito. Hubieron dos países tremendamente esclavistas. Uno es Portugal, claro, y el otro era España. Aunque Holanda también, Francia menos. Y no dejes atrás a los belgas. Bueno, todo lo que es flandés, toda la parte flándica. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando venían ciertas traídas de esclavitud, al principio trajeron lo que se llama la raza del negro mandingo, que es el negro fuerte que hace mayor trabajo. Claro. Pero cuando las madres se daban cuenta que llegaban, en especial más los portugueses, ellos preferían, para que sus hijos no sean esclavos, le cortaban la mano derecha, claro, a su hijo. Cosa que cuando llegaban los españoles veían a los niños cortados la mano derecha. Y los dejaban. Entonces lo dejaban a ese nivel de sacrificio. Llegaron, ¿eh? Terrible. Entonces por eso hay dos tipos de negros acá, ¿no? Y no solamente llegaron a eso, llegaron al hecho de matar a su hijo. Claro, para preferirle muerto para que no fuera esclavo. Una cuestión durísima. No, eso ocurrió ya incluso dentro de la esclavitud ya en Centroamérica. Corte. Vamos al corte comercial y continuamos. ¿Cuál era el otro tema? ¿Y el otro tema cuál era? 12. La moneda. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Canas. 10 horas en punto. Basta de herramientas que se dañan cuando usted más las necesita. Si trabajas en automotriz, minería, petróleo, pesca o industria pesada, sabes que un error cuesta miles. Por eso los profesionales de verdad trabajan con las marcas que mandan en el mundo. Snap-on, Intersolar, Buck Williams, CDI, Tramontina Pro. ¿Quieres potencia? ¿Quieres precisión? ¿Quieres herramientas que aguanten el ritmo brutal de tu trabajo? Entonces, deja lo común y pásate a nivel profesional. En Equatools no vendemos herramientas baratas. Vendemos rendimiento, vendemos durabilidad, vendemos resultados. Si eres técnico exigente, este es tu lugar. Equatools. Herramientas que dan poder en tus manos. ¿Sabías que en Terraza Yanina puedes celebrar cumpleaños, graduaciones, matrimonios, bautizos, lanzamiento de productos y mucho más? Contamos con buffet y catering con caja Vogue y plataforma 360. Cotiza con nosotros, será un gusto atenderlos. Dirección calle Montúfar y Mateus. Teléfono 093-922-4158. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE, cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratechos, zinc, pinturas Cóndor tropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. Heladería Richard Soda es tradición. Ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar. Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar
y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería Sanandú. Heladería Richard Soda. Mansuera es Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. San Vicente, calle Francisco Lozano y Eloy Alfaro, diagonal a la cooperativa Choni. Información al 095 94 53 74 5. Beican, originales en todo sentido. Almacén de Pinturas El Maestro tiene de todo para su protección personal. Cuenta con trajes de bioseguridad 100% antifluidos, lavables y reusables, en tela poliéster, con cierre frontal y guardacierre. Mascarillas de protección bucal y nasal, resistentes a fluidos, con filtro, antialérgicas, no tóxicas y reusables. Guantes de nitrilo, gafas y protectores faciales que permiten la visibilidad en un 100%. Alcohol con aloe vera, que desinfecta y humecta su piel. Elimina hasta el 99% de virus y bacterias. Además, alcohol industrial y amonio cuaternario, ideales para limpieza y desinfección de superficies. Para cotización y ventas, llame 2693-280. Visite Almacén de Pinturas El Maestro en la entrada Bahía, junto al Paseo Shopping. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía en general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar, número 404, en la Ciudadela Norte, mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-30 07 289 2690 517 2692 790. Doctor José Intriago Andrade. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Retornamos con este espacio. Quería antes de terminar, para dar paso al interesantísimo tema de la moneda, aquí me acaba de entregar Marcelo una reseña interesante, muy, muy bonita, de lo que hemos venido hablando. Aquí está de la celebración de las festividades patronales de San Pedro y San Pablo, que se inician en el año 1929. Y precisamente por parte de abuelo de Marcelo, don Alejandro Nevares Parra, y doña Pastora Pinto, oriundos de Charrapotó, radicados en Bahía de Caracas, quienes empiezan esto. También se habla sobre lo apoteósico que significaba esta celebración, que inclusive elaboraron una hermosa galería con frescos en las paredes, con columnas, persianas, celosías, tragaluces, arabescos, etcétera, etcétera. O sea, con cerramientos que simulaban a los del Palacio de Versalles, imagínense ustedes. Y obviamente, como eso era muy costoso para esas actividades, se nominaba un comité de festejo en el cual se encargaba de hacer la recabación necesaria al comercio local, a ciudadanos pudientes, a propietarios de haciendas, fincas y otros negocios, y dentro de la actividad comercial, con las personas que se encargaban de las exportaciones en esos tiempos, que eran de bonanza para eso. Aquí también en la reseña que venía muchísima gente de lo que ahora son cantones, San Vicente, Pedernales, Jama
quienes venían también a participar. También hay una pequeña reseña sobre la presencia de don Felipe García, de lo que yo hice referencia a eso al inicio, y que realmente eran fiestas que servían para el disfrute ciudadano. Y termina también absolviéndome la pregunta que hacía yo de que si estos eran hereditarios, eran democráticos o totalitarios. Aquí está don Alfredo Franco Velázquez, un personaje histórico de Leonidas Plaza, que hace creo que un par de meses celebró sus 94 años de edad. Él es presidente vitalicio. Ahí está, del comité. Entonces no hay democracia. No, hay presidente vitalicio. La maldita democracia. Entonces allí eso es lo que quería. Y siga usted adelante. Sí, antes Gustavo, perdón. Sí, el profesor Gonzalo Mejía Cedeño aporta, y parece que dice integrantes de la banda del pueblo, eran los Farías, Ortiz, Quiñones, que eran también integrantes de Jama de la banda del pueblo. Muchas gracias, don Gonzalo Mejía y Cedeño. No, la mayor cantidad de don Martín Delgado, me acuerdo. Don Martín Delgado también era otro de los... Y el hermano Busito. Y el hermano que... no recuerdo el nombre, pero lo decían Busito. Él también eran parte de los... Y dos de los hijos de los mayores de don Martín también participaban con el tambor, etcétera, ¿no? Otra cosa que te quería referir a lo que decía Patricia hace un momento sobre el Palacio de San Pedro y San Pablo en Leonidas Plaza. Estaba ubicado más o menos hoy día por donde es la calle de entrada al Fanny de Beir. No, yo sí lo recuerdo el palacio, haberlo conocido. Tenía un frontal medio oval con una gran galería, y tú mirabas al fondo de la galería unos frescos en las paredes, unas pinturas que fueron hechas por el señor Falcones, un pintor nuestro muy reconocido, Vicente, si no me equivoco se llamaba, Vicente Falcones, ¿no? Que tenía algunos frescos en esa pared. Y en efecto el cerramiento del edificio era de 2 plantas. El cerramiento era de hierro forjado. En todo caso pudo haber sido traído incluso de Francia por el estilo que tenía. Recuerdo la casa de Esperac, no era también con ese tipo de cerramiento, como era la Villa Hilda, un cerramiento de hierro forjado. Y por eso se refiere ahí, como dice, pues era como una imitación estar fuera del Palacio de Versalles. La Villa Celinda también, la Ciudadela, la parte fuera de los Andriux, también tienen algunos detalles sobre eso. Detalles franceses. Y yo recuerdo la casa de Esperac, también era todo el herraje de la casa. ¿Dónde era la casa de Esperac? ¿Dónde ahora está ubicado? O lo que fue el edificio Molina. Ah, ya, correcto. Yo tengo fotos antiguas de eso. El Vesubio francés hecho por la TUSEF. Eso igual y todo el herraje de esa galería, que era como de 15 metros, era traído de Francia. Y los balcones también eran traídos de Francia. Es que Gustavito, el París chiquito, ¿sí? Vinces. Le Petit Paris, como dicen ellos. En el Guaya. No, en los ríos. En los ríos, perdón. En Vinces, el París chiquito, viendo el centro, es realmente un calco de la arquitectura de francesa. Francesa. Hay una réplica de la torre. Sí, hay una réplica ahí. Claro. Yo les iba a comentar algo. Yo tuve la oportunidad porque yo molesto que yo sí partido mitad y mitad Manaba, mitad guayaquileño. Okay. Y yo tuve la oportunidad de ir a Vinces. No a Vinces, sino a lo que es Tarifa. Tarifa, San Borondón, a toda esa parte. Yo digo que Tarifa tiene una arquitectura muy antigua, así mismo San Borondón. No sé si ustedes opinen como yo. Lo que pasa es que cuando llega García Moreno el presidente, él es, para mi concepto personalísimo, el más grande presidente que ha tenido Ecuador. Así es, yo sí lo creo también. Aprovechó él y hizo las primeras exportaciones de lo que es cacao. Claro. Saliendo del Vince, el Baboyo,
y con la unión del Daule pues salen el Guay, salieron exportaciones, salían vía cabotaje, se embarcaban los barcos, iban a Francia, y de Francia era el intercambio. Por eso es que nosotros tenemos mucha más influencia francesa que realmente americana, aunque parezca mentira, ¿eh? Mira, la mayoría de construcciones en Quito, al igual que aquí decía yo, la TUSEF hizo el Vesubio de la familia Santo, ¿no? Gustavito, primigeniamente. En Quito hay un poco de casa hecha también por la TUSEF. Por eso es que hay la ascendencia francesa. Sí, aquí mira, por ejemplo, con esa tendencia había el Hotel Americano. El Hotel Americano, si tú veías la fachada antigua, era de latón. Ese latón fue traído, forjado en Francia, y las ventanas de vidrio vinieron ya con impresa con las letras. La celosía mismo. SR, Serafín Roja. La celosía mismo las traían. Es un invento francés. Que la celosía es la maderita ahí, que no es muy cómoda para limpiarla. ¿No? Eso es francés. Y el cielo raso del Hotel Americano también era importado así mismo de latón corrugado. ¿El dueño era de quién? Don Serafín Roja. El dueño del Hotel Americano, que después pasó a manos de la familia Manosalva. No, Salvador. Primero Andrade, don Milton Andrade. Y después lo administró el señor Caldas, después el señor Salmon, y finalmente ya lo adquirió la familia Manosalva. La familia Manosalva Villao con Manosalva Salvador, perdón. Porque la tía, la esposa, la viuda del don Milton Andrade, era hermana de don Fernando. Exactamente, entonces ella se lo vende a los sobrinos. Y ahora ese terreno creo que lo compraron algún comerciante un comerciante de la sierra lo compró acá. Y a propósito, mis felicitaciones a ellos. Es creo que séptima, octava propiedad que han invertido acá en construcciones. Sí, además otra cosa, Gustavito, a propósito, y vaya un llamado de atención a la gente de Bahía. Hace 3 días estabas con el pelo tremendamente ya fuerte, crecido, insurto, poblado, empecé a sudar. Salí aquí a las 8:10 de la mañana, escúchame bien, 8:10 de la mañana. Fui a San Vicente porque tenía que primero hacer un asunto, no había una bendita peluquería abierta. Regresé a Bahía a las 9 de la mañana. Tampoco. No había una. La que alcancé 9:15, que recién la estaba limpiando, era el chico García, hijo del maestro García, que es peluquero detrás de él. El resto de Bahía. Señores, así no se hace ciudad. Si tienen un compromiso comercial, asúmalo. Claro. Por favor. Y esto está pasando con algunos negocios de Bahía. Sí. Yo iba también a comentar algo y también como decía aquí el abogado, es un llamado de atención también, porque hay locales comerciales que te dicen que abrimos a las 9 de la mañana y llegan 9:30. Totalmente de acuerdo contigo, David. Bueno. Y otra cosa, Gustavito, vale también llamar la atención. Por favor, algunos señores motociclistas, algunos señores dueños de carro, la avenida, no sé cómo se llama, la avenida donde dice Paseo Roberto, tiene un nombre esa avenida, bueno, la avenida del Paseo Roberto, Virgilio Ratti, gracias a usted, la avenida Virgilio Ratti, por favor, están cogiendo de pista de carreras. Hay una Blazer negra de un buen conocido, el otro día casi atropella. ¿Sí? Y también de otro señor que da clase de manejo y su hijo también muy acelerado en moto. Por favor, parte de la cultura es respetar las leyes. Claro. Por favor. Discúlpenme, pero también tenemos nosotros que decir parte de nuestra historia. Un momento solamente para los saludos de las personas que están viendo. Está Fernando Jalil, en la ciudad de Guayaquil, Ivancho, Fernando Navia, Félix Intriago, Roberto Mendoza, Ramón Belletini, que nos escucha desde Charlotte. Wow. Osvaldo Garcés, ese es su hermano, Freddy Lor, Humberto González, que también está y graba el programa y lo comparte. Claro, es hijo de Humberto. Hijo de Humberto, sobrino de la señora Elba.
Paola Sabando. Y el padre Bolo de Elvita, Banda, la famosa Andrés Salazar. artista. Y también el doctor Carlos Mendoza nos está escuchando en este momento. Doctor. Carlos, por favor. Y a propósito, hago un saludo, también está escuchando don Alfonso Endara, el maestro Endara, que hoy día cumple años. Así que le hacemos llegar. Alfonso. Muchas felicidades. Eso no se dice. Entonces le hacemos llegar al maestro Alfonso Endara nuestro beneplácito de tenerlo aquí siempre con nosotros y que su nivel de creatividad sea entregado a diario, sus conversaciones bien sesudas, un hombre con mucha capacidad de análisis y aparte de eso, pues un maestro de reconocida solvencia artística. No, antes de seguir con el tema de la moneda, yo también veo con gran pena. Yo veo con gran pena que también ver cómo el parque del Indio Cara se está deteriorando con los locales comerciales que están ahí. No cuidan. Y no lo cuidan y que a mí sí me da una pena tremenda. Ese parque fue hecho en 1954. Se llamaba primeramente del parque, de la Ciudadela. Ciudadela Julio Marín Barreiro, ¿verdad? Sí. Esa la iniciaron don Eduardo González Álava, doctor César Parra Dávila, mi abuelo, con el auspicio de doctor Berresueta, estaba el doctor Marín, de presidente del municipio, y de Manta Ricardo, creo que era Ricardo Bove, apoyó en ese audio. Prefecto. Sí, era prefecto. Y fíjate, ese parque, Piño, tú viviste, Gustavito fue nuestro profesor, el parque lógicamente de antaño era un parque. En un parque, pero cuando nosotros estuvimos en el consejo, yo fui concejal durante 8 años, y el doctor Viteri, cuando asumió el doctor Viteri en el 74, una de sus Viteri Molinari, una de sus gestiones fue esa, ¿no? Y ahí se trajo el monumento, que se lo mandó a hacer al Carmen, y se lo reformó, se le dio un toque, porque parece que había la idea de había ya la propuesta de comprar al municipio ese terreno. Usted sabe, que ahí se filmó una película nudista en el parque. Sí. En el año 73 yo siempre he tenido el altísimo honor de tener buenos profesores. Gustavo es uno de ellos. Mi profesor era don Eduardo Rodríguez Col, de paso extraordinaria persona, pero de un genio, y si me escucha Iván, yo sabe que estoy diciendo la verdad. Eran 8:30, 8 de la mañana, y empezaba una filmación nudista en el parque, y para proteger, lógicamente, la bordearon con sábanas para que no hubiese visión. Don Eduardo, estábamos en tercero y justo daba la visión a ver el parque, y nosotros notamos que don Eduardo, que era un gran fumador empedernido, planta alta, ¿no? Planta alta, sí, el tercero arriba, estaba con el cigarrillo y se quedó callado y no nos daba la clase. No sé cómo decirles algo a don Eduardo, porque don Eduardo no era de los dedos reales. Cuando algún compañero que se estaba atrás también se asomó, y que era don Eduardo, vengan también ustedes a gozar de la imagen, ¿no? Por eso digo, ese parque salió en una película argentina, el parque de Bahía. A ver, yo tengo también los recuerdos de eso, y posteriormente tuvimos una muy buena relación de amistad con el director, productor, creador de la película, que era efectivamente una coproducción ecuatoriana-argentina. El director se llamaba Jorge Rebelli, el famoso Che Rebelli, casado con Camila Velasco de aquí de Bahía de Caracas, con asiento en Pernal. Se llamaba la película Un verano de sol, un invierno de frío. Fue filmada no solamente en el parque, sino también en la playa, y en la casa que tenía don Miguel Ángel Viteri Molinari, la que compró al señor Boven, ¿no? Esa casa déjeme desarrollar la idea, por favor. La casa quedaba, no recuerdo exactamente dónde, pero creo que era donde ahora es la casa de la arquitecta donde está Roque Bustamante. La arquitecta
la arquitecta Ana Jacinta, a los lados, exactamente. Es que si no dejan desarrollar la idea, entonces nos confundimos. No te metas, gato, dígale. Yo trataba de hacer eso, precisamente buscar la ubicación para decir a los lados. Señor, perdón, entonces, cuando la casa de don Miguel Ángel daba a la playa. Exactamente. Claro, con no la había, campanita para... Exactamente. Entonces hubo hasta inclusive, nos esperamos muchachos, como tú lo acabas de mencionar, Eduardo Rodríguez, Boscopino, Canelo, Bolo, que éramos los... Y las filmaciones eran a veces los fines de semana, y tenemos oportunidad de ir hacia allá. Y ahí también lo recuerdo claramente una escena en la que sonaba la campanita. Y en las noches siempre había algún bocón que decía, esta noche hay la filmación en la playa. Y nosotros también arrastras, en esa época que está recuperándose esos espacios de esas enredaderas o no sé cómo se llaman esas plantas que crecen. Las batatillas. Batatillas se llaman, sí. Nosotros ahí arrastras, íbamos, avanzábamos y nos tocó ver pues los personajes de aquella época. Era un baile negroide, de lo que yo recuerdo, un baile negroide con tambores y maracas y todo, y danzas. De los que me recuerdo estaba Eulalia, la negrita, había una negra también, se llamaba Tarsila, que era la esposa de que le decían, no me recuerdo, Pillillo, la esposa de Pillillo, y el Nietzsche, apellido Jama, el famoso Nietzsche, que acaba de fallecer hace unos meses atrás. Y ellos bailaban ahí frenéticamente. Nunca supimos de qué se trataba la escena. Todos estábamos a la expectativa del estreno, y cuando fuimos al estreno de la película nos encontramos con la ingrata sorpresa, digo ingrata, de que efectivamente lo que tú acabas de decir era una película entre erótica, y yo siempre lo fregaba al Che Rebelli, entre erótica y obscena, pero en todo caso era menor de edad. Me imagino. Y Rebelli se mataba de risa, un tipo tan desapresivo y tan descomplicado como era Jorge, que en paz descanse, no puedo decir que se quedó acá. Claro, se quedó por acá. Entonces dice, él contaba, porque era un iconoclasta, de que toda la rancia oligarquía criolla había ido a ver el estreno, porque obviamente salían todas las casas pues de esa época, que eran las casas bonitas, los perros y dice Rebelli riéndose, decía, y lo que se salieron, porque lo último que alcanzaron a ver fue mi nalga. Me imagino que cuando ustedes se arrastraban para ver, me imagino que el que iba adelante era Bolo Balda. Claro, porque Bolo era un adelantado de la época. Era un adelantado de la época. ¿Y alguna vez no se embarró con algo por allí? En esa arrastre. No, ahí no era, porque efectivamente esa parte sí era limpia. La casa, ya me acuerdo, la casa de Miguel Ángel tenía la campana hacia la playa. Exacto. Era una campana de bronce. Y había una especie de rueda de caleza. Que hacía de ventana. Sí. Es que ya existía la caleza, pues la discoteca aquí. Me perdonan porque yo me equivoqué antes cuando usted dijo la casa de don Miguel Ángel. Yo pensaba que se refería a la de la calle Bolívar. No, esa se la compró el señor Boven, ¿no? Sí. Bueno, saludamos en Manta a Alfredo Sierra, nuestro amigo de siempre. También a la señora Gloria Pinto en el barrio María Auxiliadora, a Julio Pinto en el Astillero, a Margarita Pinto, que también está por acá en estos días, en el Astillero también, a Normita Orozco, en Puerto Quito, al ingeniero Orozco también. A ese hombre de gran genio, bien pana, Octavio Mora, y señora, olvidando al arquitecto. Y señora, al doctor José Triago, y señora también, Anita. Y cuántos otros oyentes, a la familia Vega en el barrio Astillero, en Leonidas Plaza, a la familia Espinosa, que también nos escuchan. Y cuántos otros más oyentes en Italia, a la familia Jaramillo. En Charlo, a todo ese conglomerado caraquense que está allá, y portovejense también. Un ratito, David Gustavo, tú tenías algo que acotar en los dos últimos minutos. Sí. Tenemos todavía. Ya no alcanzamos a hablar del tema de la moneda. No, dejamos para la próxima. Sí. No, yo hoy en día no lo toques.
No lo toques el micrófono. No lo toques el micrófono. Que no se te vaya. Ahí. Ahí sí. Sí. Por favor. Sí. Bueno, primero que muchísimas gracias por el espacio. Cuando la gente a mí me pregunta mucho y me dice, tú vas a la radio todos los miércoles, y yo le digo, no, ese es mi abuelo que va todos los miércoles. Está bien, no es tu bisabuelo. Mi abuelo. Disculpa la equivocación. Y la gente me dice, ahí dice, yo le escucho a su abuelo todos los miércoles. Y es la primera vez que yo he podido compartir una mesa con tu abuelo y con la gente. Claro. Y se me hace que propicia la oportunidad, porque yo el día sábado voy a hacer un programa especial, porque en realidad yo había venido aquí a la radio, era porque estoy de aniversario este miércoles con mi podcast. ¿Perdón, con qué? Con mi podcast. Los podcasts, ya. Sí. Ese lenguaje no está familiarizado con nosotros. Nosotros somos muy antiguos. Sí. Yo te llevo como 40 años. Pues, ya está oxidado. Oiga, a propósito, el día lunes tuve la oportunidad de escuchar, cuando usted pasa por el centro comercial, usted escucha desde el inicio de la calle Montúfar Variante hasta terminar la calle posterior. Son nuestros asiduos oyentes también en el centro comercial. Hay un radio Sony de hace 40 años y tal vez más, cuyo dueño es el señor Navia es el segundo apellido. Villega. Ahí no está. Es un solo volumen desde las 5 de la mañana, y dice que cuando él ya se va a las 4 o 5 de la tarde de su casa, allá pone el otro radio también a todo parlante. Así que saludos al amigo Colón Villegas, exactamente. Colón, fue mi compañero. Colón. Ahí tiene ese radio y aquí no lo mueve ni me lo toca nadie. Yo quisiera hacer a través de esto, lógicamente, si el gerente, propietario o el ingeniero Marcelo Nevares Fayoni, y pedirle a la ciudadanía una colaboración pequeña. Quisiera que en el próximo programa, por favor, sin esperar ningún premio, esto es altruista, como va a tocarse el tema monetario, en algún lado de la casa, en especial los Juanitos, se le roben una moneda la más antigua que tengan. ¿Sí? Buena idea. Eso es un challenge, es un desafío. ¿Pero solo para verla o para qué? De devolverla no he dicho. Depende. Depende de cuánto valga. Si fueron ¿cómo es plata? 900 no la devolvemos. Yo me recuerdo. El gran 5 sucres. Yo tengo una. Hasta 1937 creo que las hacían con algo de plata. Sí, era el gramaje, se acuñaba en plata. Y ya como para terminar, porque después el tiempo se va muy rápido. Yo les comentaba que para este sábado yo tengo ese programa y me gustaría que la audiencia me escuche y te asista. Para eso precisamente la radio. Sí. Ahí estaremos. Creo que nos están pidiendo ya corte y confección final. Sí, señor. Todos tienen la cordial invitación para mañana en la sesión del municipio de Sucre, donde vamos a recibir una distinción por parte del GAT municipal de Sucre, lo cual lo agradecemos públicamente. Está bien, y allí estaremos muy también. Merecido, Son 160 años, ¿no? 160 años, ¿no? 80 la radio, 80 Marcelo, son 600. ¿Qué es lo que come que adivina? Guárdelo para la próxima. Sí, ahí lo tenemos por favor. ¿Te paso votando usted, Vito? Sí. Lo voto. Sí, a mí me hace un favor. Me lleva que hoy. Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía.